Frío de correr aquí en Lima, Perú, así que les aviso a todos los peruanos que están en el norte calentitos que a Lima no vengan porque hace mucho frío, ¿no? Y hablando de frío, con el frío siempre viene pues una serie de situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estés en verano, de que el medio ambiente esté tibio, caliente, a que esté frío. Porque cuando el ambiente está frío y una persona, por obvias circunstancias, no respira por la nariz, sino respira por la boca, y eso puede ser por muchas razones. Paciente, por ejemplo, que tiene pólipos, que tiene el tabique desviado, que tiene los cornetes hipertróficos, entonces el pobre paciente abre la boca. Al abrir la boca, el aire entra frío a la tráquea, a los bronquios, los bronquiolos, y ahí se complica todo. Vienen las infecciones, las gripes, y hoy día, como hay tantos niños seguramente que están yendo al colegio, basta que un niño se resfríe, estornuda, fumiga a todos sus compañeritos con el estornudo, y entonces en esta época hay mucho resfriado. Hay mucho resfriado, ese niño llega a su casa, ¿no? Lo fumiga también a su hermanito, que es más chiquito, y las cosas se complican. Entonces esta es una cadena infecciosa que todos los años se dan por este efecto del friaje. Para estar preparados sobre este tema, hemos invitado al doctor José Sierra Tambini. Él es pediatra de la clínica Javier Prado y seguramente nos va a dar muchos buenos datos, muchas buenas recomendaciones, así que todo el mundo a parar las antenitas para conversar con el doctor José Sierra Tambini, pediatra de la clínica Javier Prado. El tema de hoy es gripe infantil. ¿Cómo está, mi doctor? ¿Cómo está, doctor? Gracias por la invitación. ¿Hace frío o no hace frío? Bastante. Bastante frío. ¿Muchos pacientes resfriados o no? Creo que sí, han aumentado bastante, sobre todo en estas últimas 3 semanas, a causa de la gripe, de los resfríos. Bueno, ¿qué recomendaciones le da a todo el país? Bueno, lo primero que debemos entender que la gripe generalmente es mucho más frecuente en estos cambios de clima, ¿no? Un niño de 2 años, menos de 2 años, usualmente sufre de 8 a 10 infecciones respiratorias en el transcurso de un año. Cuando el niño es mucho mayor, generalmente las infecciones respiratorias disminuyen un poco, ya que el niño adquiere anticuerpos que los van a ir protegiendo parcialmente contra este tipo de infecciones. ¿Cuáles son los síntomas que uno debe tener en cuenta cuando un niño está resfriado? Generalmente es un poco de temperatura, un poco de calentura, hay catarro nasal, hay un poco de decaimiento, un poco de tos, y usualmente este proceso dura entre 5 a 10 días. Cuando el proceso dura de más de 10 días, lo recomendable es que acudan a un consultorio o llamen por lo menos a su pediatra para que les dé algún consejo. Con respecto a los niños pequeños, uno debe tener mucho cuidado cuando el niño es menor de 3 meses, porque los niños pequeños suelen complicarse con mucha frecuencia con patologías comunes como bronquiolitis, como neumonía, como síndrome coqueluchoide. Entonces, cuando un niño pequeño tiene poco apetito, pobre succión, fiebre o nota que está muy irritable, es recomendable que acudan al consultorio. ¿Qué medidas de prevención debemos adoptar cuando un niño está resfriado? Lo primero que debemos entender, como el doctor lo dijo, como bien lo dijo, que el resfrío generalmente se transmite a través del estornudo y de la tos. También cuando las personas que están enfermas o que cuidan al niño suenan con un papel o con un pañuelo la secreción nasal del niño, y por lo general nadie se lava las manos. Entonces es importantísimo el lavado de manos, primero para evitar que se disemine el resfrío, y 2, para la persona que cuida evitar que también se complique o se contagie. Con respecto a los niños muy pequeños, lo recomendable para que no se enfermen es que no estén expuestos a personas enfermas, a personas que lo cuidan o su entorno
que no haya personas resfriadas. Hay muchas maneras de prevenir, sobre todo en los colegios, estos resfríos. Uno es una ventilación adecuada en los centros de estudio. 2, el lavado de manos constantes. Y 3, debemos tener la cultura de prevención, que es evitar que los niños que están resfriados se acudan al colegio. Usualmente el resfrío debe pasar en unos pocos días con mucha ingesta de líquidos. Cuidados, si es que tienen fiebre, con un poco de paracetamol. Y evaluar las complicaciones que pueden suceder al 5º o 7º día. En ese caso, llamar a su pediatra. Ok. Una cosa práctica que añadir a lo ya dicho por nuestro invitado es, así como por ejemplo el Perú tiene su fortaleza en Tumbes y en Tacna, como tienen todos los países para preservar la seguridad nacional, el cuerpo humano también tiene sus fortalezas en las entradas por donde se puede colar un virus, una bacteria, un vibrio, ¿no? Entonces, y eso en los niños, como están chiquitos y su sistema inmunológico no está maduro, entonces el cuerpo dice, por si acaso voy a ponerle un fortigo, un torreón en la boca, y por eso en las amígdalas, ¿no? El niño tiene a veces unas amígdalas muy grandes, ¿no? Comparado con nosotros, ¿no? Cuando un niño se le infecta la orofaringe, tú abres la boca y el niño no tiene por dónde pasar la leche. Por eso es que el niño no quiere comer, por eso es que el niño a veces regurgita, porque obviamente anatómicamente está prácticamente tapado su lugar de ingesta. Y eso ocurre en casi todos los niños. Y también en los niños, todos sabemos que hay un conducto, hay un hueco, hay un túnel que une la boca con la orofaringe. Ese túnel, ¿no?, cambia de dirección en los niños, no está todavía derechito, y eso es más fácil de que haya un reflujo, y el niño sufre mucho por otitis, porque el niño está en crecimiento, está en formación. Entonces es bueno también que la mamá, la abuelita, el tío sepan estas cosas en los niños pequeños. El niño pequeño, por ejemplo, es chiquitito, tiene un tórax chiquito, sus músculos son muy débiles, no tiene la capacidad que tiene un adulto de toser, de expectorar. Tú estás un poquito malito, toses y botas la flema. El niño no puede hacer eso, porque sus músculos apenas se están formando. Entonces tampoco el niño también no tose, entonces todo se deglute. Y deglute los microbios, y por eso que el niño tiene mucha diarrea. Esas cosas son cosas prácticas que debe saber el ama de casa. Es decir, ¿por qué un niño chiquito sufre tanto de otitis? Por esa razón anatómica que se da cuando somos infantes. ¿Por qué el niño no quiere comer? Porque obviamente se le hinchan sus amígdalas, y al hincharse no hay hueco por donde pasa la leche a la panza. Entonces el niño no quiere comer. Y además el niño dice, ¿qué cosa? ¿Como o respiro? El niño dice, no, mejor respiro, porque si dejo de respirar me muero. El niño siente esa sensación de querer respirar, ¿no? Entonces no quiere comer. Pues el niño no quiere comer por dos cosas. Una, porque le falta el oxígeno, porque el pobre está falto de oxígeno por la infección que tiene respiratoria. Y lo otro, porque sus amígdalas están crecidas y le dificulta. Por eso es que con mucha facilidad uno vomita. Si quieres, tú haz la prueba. A ver, métete el dedo gordo a la faringe, vas a ver como, inmediatamente quieres vomitar. Cualquier persona se mete el dedo a la garganta, quiere vomitar. El bebé, ¿no?, está que mírame y no me toca, porque tiene sus amígdalas bastante inflamadas, y el reflejo del vómito se le da con mucha frecuencia. Así que no hay de extrañar estas cosas, pero hay que saber el por qué. ¿Por qué ocurren estas cosas en los niños? ¿Qué cosa importante también hay? Es que el doctor ha dicho bien claro, nuestro especialista invitado ha dicho, espérate 6 días, no te desesperas. O sea, no es una buena mecánica darle antibiótico al niño. ¿Por qué? Porque de todas las infecciones respiratorias que tiene un niño, del 100%, solamente el 10% van a ser bacterianas, el 90% son virales. Entonces, el virus, como dijo el doctor, viene, hace su maldad, y después de 5 o 7 días ya se va. Así trabaja el virus en la parte respiratoria. Entonces no es bueno, ¿no? El niño va a tener un poco de fiebre, el niño va a estar un poco molesto,
pero no es una buena práctica darle antibiótico. A veces la mamá va donde el doctor, nuestro invitado, y le dice, doctor, y no le va a dar un antibiótico, y a veces el médico se ve presionado, porque el médico dirá, pues de repente esta señora piensa que yo soy mal médico y no sé, no le quiero dar un antibiótico. No, el médico no le da antibiótico al niño porque el médico es consciente de que ese niño no necesita antibiótico. Exitosa. Y en esto sí, yo quisiera un comentario de nuestro pediatra invitado, el doctor José Sierra, porque a veces muchos médicos, faltos de personalidad, ceden a la expectativa de la mamá, que la mamá quiere que le dé un antibiótico. ¿Para qué? Ese niño no necesita. Esto es algo importante que sí, doctor Sierra, quisiera que usted dé su parecer. Todo el Perú lo escucha. Es cierto, doctor. Usualmente los resfríos no complicados no deberían recibir antibióticos. Usted, como bien lo ha dicho, es un proceso en el que el virus ingresa a nuestro cuerpo, ingresa a las células, hace su proceso de reproducción y en 5, 6, 7 días, dependiendo del virus, sale de nuestro cuerpo. Solo un pequeño porcentaje de virus van a tener alguna complicación, ¿no? Entonces, lo recomendable es no usar antibióticos, primero para evitar la resistencia que se está adquiriendo al mal uso de antibióticos. 2, uno evita también usar antibióticos mucho más potentes al evitar esta resistencia, ¿no? Y para agregar algo más, deberíamos hablar también sobre las vacunas, ¿no? A ver. En esta época que el Ministerio está propugnando la vacunación contra justamente la influenza, que es uno de los virus más importantes por sus complicaciones y por el tiempo de enfermedad, yo creo que todos los niños después de los 6 meses, por lo menos hasta los 5 años, como lo propugna la OMS y el Ministerio de Salud, deberían ser vacunados contra influenza. Es una cosa importante, tanto en Lima metropolitana como en las alturas, en el norte, en todos los lugares donde haya mucho frío. Y esta es la época importante donde las mamás conscientes deben acudir a los centros de salud a vacunar a sus hijos. Ok, lo importante de por qué hay que estar alerta en estos resfriados virales por virus es que el aparato respiratorio en reacción genera mucho moco. Y ese moco no solamente obstruye las vías respiratorias, sino que ese moco es como que tú le des a la bacteria churrasco, manjar blanco, Inca Kola, chorizo, todo. La bacteria no se va a querer ir nunca porque ahí está como en su casa. Entonces, ese es uno de los problemas. Y también a veces tenemos la suerte de que hay niños que ya son, digamos, asmáticos, alérgicos, y esos niños sí son una complicación. En esos niños, si nos descuidamos, sí ahí puede haber hasta un desenlace fatal. Por eso, quisiera, doctor, que usted le haga una recomendación, ¿no?, a la mamá que sabe que su niño es alérgico, ¿no? Porque un simple resfrío sobre un niño atópico, alérgico, asmático, eso sí puede ser fatal, y ahí sí me interesa muchísimo que nuestro experto nos dé las recomendaciones del caso cuando la mamá ya sabe que el niño no tiene esa respuesta exagerada que el doctor va a explicar. En primer lugar, hay ciertas patologías que inducen que el niño sufra más infecciones respiratorias. Una de estas son los niños con atopía, niños con rinitis alérgica, niños con asma bronquial. En este tipo de niños, las mismas células no tienen una buena unión entre células. Entonces, entre estas aberturas... Esos desmosomas. Así es. Los virus y las bacterias ingresan mucho más frecuentemente y producen más enfermedad en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces son niños, es una población que si usualmente uno tiene 6 a 8 infecciones respiratorias por año, en este tipo de niños probablemente se duplique la incidencia de este tipo de enfermedades.
Perfecto, doctor. ¿Qué días lo encuentran a ustedes toda la población peruana que quiera consultarle? Todos los días en la mañana en la clínica Javier Prado, lunes, miércoles y viernes en la tarde. Ok, el doctor José Sierra Tambini, pediatra de la clínica Javier Prado, los espera a ustedes todos los días de lunes a sábado. ¿Sábado también, doctor? También. También. ¿Domingo? No, domingo para no. la familia. Ya, para la familia. Muy bien. Un saludo a mi pata, el doctor Jorge Párdago, uno de los gerentes de la clínica Javier Prado. Que no le explote pues, al doctor Sierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias por los buenos consejos. Y ahora nos vamos a un mundo diferente. Es un mundo violento, pero ya no es el violento de la infección, de la infestación, de la enfermedad. Es la violencia que se está generando en nuestro país por esa enfermedad que tiene de una u otra forma la sociedad peruana, porque yo comentaba, hace unos meses atrás yo estuve, por ejemplo, en Guatemala. Y sí, prendía el televisor y veía pues ciertas cosas de violencia, pero no veía tanto como hay en el Perú, ¿no? Y ahora, hace poco estuve de pasado por Barcelona, estuve en Alemania, estuve en Polonia, y uno prende el televisor y también ve sus cosas, por ahí un atraco, un choque. Pero realmente si comparamos con nuestro querido Perú, ahí sí estamos mal porque hay demasiada violencia. Todo eso lo sabemos, pero el asunto es qué se puede hacer. Y nosotros, desde esta plataforma, queremos tocar el tema porque siento que es necesario que este tema de la violencia lo pongamos en el tapete, y por eso estamos invitando a diferentes médicos especialistas en la materia. Y está el licenciado Mailo Mendoza, él es psicólogo de la Clínica de la Luz, y con él vamos a conversar, ¿no? La violencia en el hogar. Ahora, te invito a que tú te hagas una pregunta antes que el doctor comience a hablar. Tú, a ver, pregúntate, ¿en tu casa ha habido violencia familiar cuando eras chico? Hoy en día hay violencia familiar que tú estás en tu casa. Tú mismo respóndete y vamos a escuchar a nuestro invitado, al doctor Mailo Mendoza, sobre este tema tan importante como es la violencia en el hogar. Doctorazo, ¿cómo está? Aquí, tranquilo, abordando esta oportunidad para poder conversar un tema que no solamente en el día a día, en el hoy día, ni en el mañana, ni en el pasado, sino a transcurso de toda la vida, que siempre se aborda, que siempre se ve en las noticias, en los periódicos, que están ya demasiadamente... que este tema se da de manera muy compleja porque la violencia no familiar o llamada también violencia doméstica, ¿sí? Este tema se aborda mucho, más que todo... cómo se está originalizando más en la parte del entorno, ¿no? De la parte social, de la parte cultural de la familia, en este tipo de casos. Por ejemplo, hay casos de familias donde no solamente los padres son los que agreden a los hijos, o que el padre agrede a los hijos, o que la madre a los hijos, o que los padres se agreden entre ellos, sino también los hijos también agreden a los padres. ¿Por qué? Porque si los padres tienen, ¿cómo se llama? Desde cuando eran niños no han abordado, por ejemplo, los temas, por ejemplo, por sí, los pasos de crianza, los otros temas, por ejemplo, por ejemplo, los valores, las normas, las leyes, todo eso, como que no hay bastante funcionalidad en sí en el ámbito familiar. Por ejemplo, hay familias que en este caso, cuando han sido perjudicadas, ¿no? Desde pequeños, perjudica también a otras familias. Este tema siempre se da de generación en generación. O sea, ¿tú piensas que hay un tema de revancha? Bueno, se debe decir que... O sea, si a un niño lo castigan de chico, este niño crece, este niño va a tender a también a castigar de la misma forma a sus hijos. Claro, porque hasta los hijos también castigan a los padres. Porque, por decir, a veces hay hijos que se vuelven tan violentos como el paso futuro, porque hay que tener en cuenta que si los hijos no son
no llegan a tiempo a modificar sus conductas a partir de los 7 años en adelante, esos niños ya van a manifestar su conducta agresiva y va a ser como que difícil para que ellos mismos puedan, para que los mismos niños puedan modificar sus conductas. Por decir, hay un dicho que, por ejemplo, la personalidad del niño adolescente se formaliza, se desarrolla hasta los 17 años, porque ya a partir de los 18 años ya está formalizada su personalidad. Por eso cuando la persona ya tiene ya su personalidad en sí formalizada y lo lleva a cabo no solamente en el aspecto familiar, sino en el aspecto social, ya quiere decir que, esa persona le va a costar mucho para poder modificar ese patrón de conducta. Por lo tanto, el consejo que tú das es... Por ejemplo, si hay, por decir, ¿no? En el caso de los matrimonios, ¿no? Cuando no se aborda de manera estable, primero deben de llegar a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando comienza ya a abordar el tema del matrimonio y por algún futuro ya comienzan a procrear, ¿no? Un sistema, lo que es la familia, ellos primero tienen que solucionar sus propios problemas, ¿no? Llegar a un acuerdo, imponer algunos límites. Por ejemplo, hay cosas que el esposo no quiere de la esposa y la esposa no quiere de la esposa, por decir, ¿no? Decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y hay que solucionarlo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay buen vínculo familiar, quiere decir de que los hijos también van a desarrollar bien lo que es la parte de su desenvolvimiento, su adaptación y todo eso, sobre todo en el aspecto emocional, para que haya una buena convivencia. Pero si ya las familias, pues, si hay acosos o maltratos ya de manera ya más compleja, deberían acudir, por ejemplo, a especialistas, denunciar, ¿no? Cuando hay maltrato familiar y todo eso. Bueno, esto es algo complicado porque tal como sabemos en nuestro país, que tenemos una sociedad tan diversa, prácticamente en el Perú, según la última encuesta, hay el 33% de personas pobres y en extrema pobreza. La gente pobre y en extrema pobreza, lamentablemente, no tiene acceso a una buena educación. Y entonces son generalmente personas que no tienen una tendencia a una comunicación. Lo que está diciendo el doctor Milo Mendoza, él es psicólogo, está aconsejando a las parejas que se han casado, que si tienen algún problema, lo conversen y lleguen a un acuerdo. Pero para que se dé eso, el hombre tiene que estar a la misma altura de la mujer en el sentido de la comunicación. Pero como todos sabemos, el problema está que a la mujer en nuestro país no se le respeta como quisiéramos, digamos, en un promedio general. Difícilmente se puede, pues, establecer un diálogo en quien, que es el varón, se supone que pesa más, se supone que vale más, y en esos medios de estratos sociales, obviamente, la comunicación va a ser muy difícil, porque es el varón el que va a querer hacer y deshacer, porque obviamente ha tenido un mal aprendizaje. El problema es nacional, porque para que, como bien dice el doctor Milo Mendoza, cuando la persona tiene 18 años ya desarrolló su personalidad, y si es una personalidad agresiva, va a ser muy complicado manejar a esta persona. ¿Qué es lo que se debe hacer? A mi humilde parecer, lo que aquí se necesita es una inversión urgente en educación, donde así como a las niñas se le enseña quién fue Manco Cápac, quién fue Mama Ocllo, quién fue Pitágoras, cuál es la capital de Hungría, cuál es el océano, cuáles son los océanos del mundo, así como se le enseña todas las cosas en química, física, es importante que en el colegio, desde los primeros cursos, le enseñen a la mujer a que ella tiene un valor importante y que no debe ser una persona de segundo orden, que tiene tantos derechos de opinar, de ser respetada, de ser querida, de ser estimada, y valorar a la mujer desde muy chiquita, ¿no? Y eso toma su tiempo, y ojalá que así
lo entiendan las autoridades y realmente se comience a invertir en educación, que es allí, o sea, nadie va a frenar, en mi opinión, nadie va a frenar la violencia familiar diciendo el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Lo que va a pasar es que el agresor va a querer matar a la persona para que no deje huellas, ¿no? Para que no queden testigos y el tema puede terminar agravándose. Aquí el problema sí, es cierto, hay que castigar a las personas, hay que lograr que la mujer cuando hace una denuncia, que le tomen el interés del caso, ¿no? Todos sabemos que todos los que hemos ido a una comisaría, ¿no? También no vamos a echarle fuego a la comisaría porque también los policías trabajan en condiciones bastante limitadas y tienen tantos casos. Hay un policía y vienen 50 casos, uno de un asalto, de un atropello. Por ahí viene una persona y me dice, me han acosado, me han querido violar, me han insultado. Obviamente el policía prefiere equivocadamente atender a lo que parece más inmediato, más grosero. Finalmente esa chica aparece muerta, aparece estrangulada y ahí todo el mundo comienza a decir, caramba, ¿cómo no escuchamos? ¿Qué consejos das, Maylon, como profesional? ¿Qué consejos tú darías para que este tema de la violencia familiar en nuestro país mejore bastante? Bueno, por ejemplo, sobre todo más trabajar con los padres de familia. Porque a veces, pues sí, cuando hay pacientes que acuden a consulta, siempre dice, mi hijo tiene este problema, mi hijo no hace caso en la casa, mi hijo tiene mal rendimiento escolar, mi hijo tiene no va a la universidad, falta clases, ¿no? O sea, yo les pregunto, pero si sus hijos tienen ese comportamiento, no sería dable primero, porque ustedes desean que yo lleve a cabo el trato con sus hijos, pero no sería dable mejor llevar el trato con ustedes, porque los padres son los primeros dos factores que se debe de abordar el tema de la terapia, porque si nosotros trabajamos, si los psicólogos profesionales trabajan siempre con los padres de familia, por ejemplo, las pautas de crianza, las evaluaciones, las psicoterapias individuales, en familia en sí, puede ser de que con el paso del tiempo ya pueden ellos mismos ayudar a sus hijos. Por ejemplo, enseñarles a los mismos padres a que ellos mismos solucionen no solamente sus problemas propios, sino también de los hijos, abordando las pautas de crianza y los temas de la salud mental y la calidad de vida. Antes de irnos a un pequeño corte y volver con el doctor Maylon Mendoza, quiero recordarles que Clínica Javier Prado dice, juntos contra la influenza. Por el mes de mamá, protege a tu familia contra la influenza. Visita nuestro centro de vacunación y vacuna a tu familia contra la influenza a 57 soles. Clínica Javier Prado, juntos contra la influenza. Diario Exitosa se renueva con un lenguaje claro y directo y objetivo. Desde hoy reclama gratis todos los días los mejores cards coleccionables de los ídolos de la bicolor. Hoy sale el card de Jefferson Farfán. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Volvemos en unos segundos. Ya regresamos con Médicos en Acción en Exitosa.